Jóvenes, ¿se acuerdan la clase pasada de qué hablamos? Así es, ¿no? Hablamos sobre la motilidad, la importancia, la musculatura lisa, ¿no? Y muy bien. Por ejemplo, miren, vamos a hacer un pequeño repasito, miren. Vamos a ver este caso clínico de Fabiola. Ya, a ver, ¿alguien que me ayude a leer, por favor, este caso clínico? No se peleen. ¿Alguien, por favor, que me ayude a leer? Yo, profesor. A ver, ya, muy bien. ¿Cuál es su nombre? Demi. Demi. A ver, Demi, ayúdeme a leer, por favor. Yo le ayudo a cualquier cosita, ¿ya? Ya. Caso clínico de Fabiola. Anamnesis. Fabiola, de 46 años, procedente de Breña, con antecedentes de hipotiroidismo, con tiroiditis de Hashimoto y madre con diagnóstico de LS, acude a consulta por presentar sequedad de ojos, ardor ocular de elevada intensidad y sequedad de boca, dificultad para pasar la comida y heridas en la cavidad oral. Examen físico al examen de laboratorio, anticuerpos antinucleares extraíbles, positivo para anti-Ro y anti-La. Muy bien, muchísimas gracias. Muy bien. A ver, más o menos para aclarar, miren, este es el caso de una paciente, mujer de 46 años, que tiene una enfermedad inmunológica, un hipotiroidismo. Hipo significa que las hormonas tiroideas están disminuidas y tiene una enfermedad autoinmune que se llama una tiroiditis de Hashimoto. Es una enfermedad en la cual altera la glándula tiroides. Y aparte su mamá también tiene una enfermedad inmunológica, madre con diagnóstico de LES, lupus eritematoso sistémico. Profesor, ¿y qué es el lupus eritematoso sistémico? Es una enfermedad en la cual nuestro propio organismo nos ataca. ¿Ya? En el lupus, nuestro propio organismo nos ataca, nuestras mismas defensas nos atacan, ¿no? Pueden atacar nuestro cerebro, vasos sanguíneos, el corazón, etcétera, ¿no? Y sobre todo, Fabiola, ¿qué presenta? Miren, ¿qué presenta? ¿Qué es lo que más le molesta? ¿Qué tiene? Sequedad de los ojos, ¿no? Los ojos están secos, sequedad de los ojos. ¿Qué más? ¿Qué otro órgano está comprometido? Ardor ocular. Ardor ocular, ¿no? Ardor, ¿no? Probablemente, ¿no? Y sequedad ¿de dónde sequedad de? Boca. La Sequedad de la boca. boca, ¿no? ¿Y por qué creen ustedes que hay sequedad de ojos, sequedad de boca? ¿Qué estará produciendo? ¿Por qué? ¿Por qué creen que se debe eso? ¿Qué creen que está alterado? Ojo seco, boca seca. ¿Por qué a qué creen que se deba? Jóvenes, sus compañeros de promoción de nutrición del año pasado sí me dijeron, ¿ah? Ustedes son mejores que ellos. A ver, participen. No segregan no segregar alguna, no sé, algo, no segrega, le falta de segregación de algo para lubricar en este caso el ojo. Perfecto, ¿no? Perfecto. Ah, así es. Y entonces, en los ojos, por ejemplo, para que la mucosa de los ojos esté húmeda, ¿qué se tiene que producir? ¿Qué se produce en los ojos? Que a veces cuando están tristes, ¿Lágrimas? las lágrimas, pues las lágrimas. Eso debido a las glándulas lacrimales. Entonces, si los ojos están secos, probablemente, ¿qué está pasando con las glándulas lacrimales? ¿Qué está pasando? Hay ausencia de o disminución.
Correcto, muy bien. Ausencia o disminución o daño de las glándulas lacrimales. Están dañadas, ¿no? Y probablemente, miren, ardor ocular y eso está condicionado a ardor. Y miren, hay sequedad de la boca. ¿Por qué la boca está seca? Probablemente que ya no se está produciendo. Saliva. Saliva, ¿no? Saliva, ¿no? Correcto. Y le han realizado exámenes de laboratorio y se han encontrado anticuerpos positivos, ¿no? Probablemente estos anticuerpos están produciendo daño en las glándulas oculares y glándulas de la boca, ¿no? ¿Cómo se conoce a esta enfermedad? Se conoce como enfermedad de Sjögren. Muy bien, muy bien. Y eso es, miren, síndrome de Sjögren o enfermedad de Sjögren. Es una enfermedad autoinmune. Miren, acá lo voy a señalar, miren, para que no se olviden, ¿ah? Vamos a, con marcador, es una enfermedad autoinmune. Esto. ¿Qué implica, profesor? Que hay anticuerpos. Miren, acá estoy dibujando un anticuerpo. Anticuerpos que están dirigidos contra qué? Contra las glándulas oculares, ¿no? Es una enfermedad autoinmune que ataca, miren, las glándulas, que producen las lágrimas y la Saliva. Y la saliva, ¿no? Entonces por eso va a tener mucosa seca, ojo seco, por eso el ojo va a estar rojo, produce un síndrome seco, ¿no? Queratoconjuntivitis, son lesiones a nivel del ojo. Seroftalmia, profesor, ¿qué es seroftalmia? Disminución de las lágrimas, ¿correcto? Y entonces, profesor, algo muy importante a nivel de nuestros ojos y boca es que tenemos glándulas y que esas glándulas van a producir secreción, las lágrimas, que mantiene cierta lubricidad, ¿correcto? Cierta humedad, cierta protección en el ojo. Como también a nivel de la boca, ¿no? Las glándulas salivales producen saliva para evitar daño, lesión. Miren, eso se conoce como enfermedad de Sjögren. Miren, acá hay una diapositiva que fue pregunta de examen. Miren, esto vendría a ser, ¿qué órgano es esto? La lengua. lengua. Mire, este es el tronco cerebral, y estas son miren, y estas son las glándulas que producen saliva. ¿Cómo se llaman las glándulas? Salivales, ¿no? Las glándulas salivales, ¿no? Por ejemplo, acá está la glándula parótida, la glándula sublingual y la glándula submandibular. Profesor, ¿y esas glándulas qué producen? Producen saliva. Miren, a ver, vamos a poner un ejemplo. Miren, acá está la lengua. Imagínense que ustedes después de su clase van a salir, van a ir a probar un rico helado, bueno, un rico helado no, un yogur, algo que les guste, ¿no? A nivel de la lengua hay receptores. Por ejemplo, en la punta de la lengua hay receptores para lo dulce, hay receptores para lo amargo, para lo agrio, ¿correcto? Hay distintos receptores. Y luego que los alimentos llegan a los receptores, esa información se va a llevar por nervios. Vuelvo a repetir, luego que distintos estímulos, ¿no? Por ejemplo, lo dulce, lo amargo, lo salado, lo agrio, etcétera, llegan a los receptores, esos estímulos llegan a los receptores van a tener terminaciones nerviosas. Y esa información, miren, va a viajar por estos nervios, va a viajar por ramas del nervio glosofaringeo y va a llegar ¿hacia dónde? Hacia el tronco cerebral, hacia el cerebro, hacia el tronco cerebral. Y luego la información va ¿hacia dónde? Va hacia unos núcleos a nivel del tronco cerebral que se conocen los núcleos salivales superiores, y luego esa información viaja por nervios, por ramas, por ejemplo, del nervio facial. Esa información va a llegar ¿a dónde? Por ejemplo, va a llegar a la glándula submandibular, esa información va a llegar a la glándula sublingual, esa información va a llegar a la glándula parótida. ¿Y qué van a producir esas glándulas? ¿Más? ¿Qué va a producir? Más saliva, muy bien, ¿no? Y esto va a producir más saliva, con S voy a poner saliva. Luego que es estimulada la glándula sublingual, va a producir saliva. Luego que es estimulada la glándula parótida, va a producir más saliva, ¿correcto? Entonces, profesor, en conclusión, cuando uno consume los alimentos, y estos alimentos, por ejemplo, puede ser
por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Un arrocito con pollo, por ejemplo, cuando usted prueba, por ejemplo, un postrecito, una gelatina, un flan, una comida, esos distintos alimentos van a estimular receptores. Y estos receptores van a estar unidos a terminaciones nerviosas y luego estas terminaciones nerviosas van a llegar al dónde, ¿a qué lugar dijimos? ¿A dónde? Al tronco cerebral. Al tronco cerebral, luego, ¿no? Luego esa información va por algunas ramas nerviosas hacia los núcleos salivales que están en el tronco cerebral y luego se lleva esa información por ramas del nervio facial hacia la glándula submandibular, hacia las glándulas, por ejemplo, parótidas, hacia la glándula sublingual y submandibular. Y estas luego que son estimuladas van a producir saliva y aumenta la producción de saliva. Entonces, en conclusión, estos receptores se estimulan, se excitan por diversos estímulos, ¿correcto? Por diversos estímulos, principalmente por amargos, ácidos, etcétera, diferentes tipos de receptores, ¿no? Y luego van a llevar esa información a la lengua, luego finalmente ¿qué va a producir? Más salivación, ¿no? Más salivación. Y esta saliva se va a unir con los alimentos para que al final forme el quimo. ¿Y qué es el quimo? Esa masa pastosa, ¿correcto? Hasta ahí. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? Pregunten, por favor. Todo claro, profesor. Todo Ok, correcto, profesor. muy bien. Un minuto, por favor. Esperen para marcar. Lo que pasa es que cuando inicio una clase me olvidé de marcar un ratito, por favor. Unos 30 segundos, por favor. Un ratito, jóvenes, unos 20 segundos más. Les decía que cuando inicie una clase, acá nosotros marcamos en el sistema. Ya, muy bien. Ahora sí ya, marqué. ¿Me escuchan? Voy a volver a presentar pantalla, ¿ya? Ya, muy bien. A ver, el punterito. Entonces, si la pregunta fuera, ¿cuál de esas glándulas produce la mayor cantidad de saliva? La mayor cantidad de saliva es producida por la glándula submandibular, ¿ya? La mayor cantidad de saliva... A ver, disculpen, vamos a ponerle el puntero. La mayor cantidad de saliva es producida por la glándula submandibular. ¿En qué porcentaje? Un 65 a un 70%. 65 a 70%. ¿Correcto? Un 65 a 70%. Las glándulas parótidas producen un 20%, ¿correcto? Las glándulas sublinguales a un 7 a 8%. Pero también les cuento que no solo hay la glándula submandibular, la parótida y sublingual que produce saliva, también existen otras glándulas mucho más pequeñas, que son decenas, cientos de glándulas pequeñitas, pero son muy pequeñitas, ¿no? Y si sumamos todas a estas glándulas pequeñitas, las vamos a llamar las glándulas menores, ¿ya? Y esas glándulas menores se van a encargar de producir un 10% de la saliva, ¿ya? Un 10% de la saliva. No lo olviden, por favor. Entonces, miren acá. La saliva contiene secreción serosa y mucosa, ¿no?
Las principales glándulas salivales son las parótidas, hemos dicho, ¿no? Hay también las submandibulares, sublinguales. Y en promedio, ¿cuánta es la producción de saliva en promedio, jóvenes? Más o menos, ¿cuánta es la producción en promedio? De 800 a 1500 mililitros. 800 a 1500, ¿no? 800 a 1500. Algo también mencionarles, miren, la saliva contiene dos tipos de secreción proteica. Miren, contiene una enzima que se llama la alfa-amilasa salival. Vuelvo a repetir, la saliva contiene una enzima que se llama alfa-amilasa salival. ¿Y por qué esto es importante, profesor? Porque esta ayuda a degradar los carbohidratos, los almidones. Esta enzima que está en la boca, cuando se produce saliva y esa saliva se mezcla con los alimentos, se mezcla con los alimentos, comienza a actuar la alfa-amilasa salival. Y esta alfa-amilasa salival, ¿no? Va a comenzar a degradar, a romper enlaces de los carbohidratos, específicamente del almidón, ¿ya? Y también se produce una secreción mucosa que contiene una proteína que se llama mucina. La secreción salival produce una secreción mucosa que tiene una proteína que se llama mucina. Y esta mucina va a permitir lubricar, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes comen un pan, ¿no? Un pan seco, y este pan seco puede lastimar la mucosa, pero felizmente la mucosa es una mucosa húmeda que está protegida porque tiene bastante mucina. La mucina va a dar protección a toda la mucosa interna, ¿no? Es por eso cuando ustedes se tocan el interior de la boca siempre está mojada, está húmeda, ¿no? ¿Ya? Miren acá, miren acá, las glándulas salivales es un tipo de secreción. Miren, esto es algo que nunca deben olvidar. En sí, me acuerdo que la primera clase les dije, las secreciones, ¿qué contienen? Mire, de manera general, ¿no? Por ejemplo, hablamos de secreción salival, secreción gástrica, secreción pancreática, secreción biliar. Las secreciones, futuros jóvenes, nutricionistas del país, las secreciones, ¿qué sustancias contienen? ¿Electrolitos? Muy bien, voy a poner acá, voy a escribirlo ya, o las secreciones, ¿correcto? Las secreciones, ¿qué contienen? De manera general, ¿ah? Agua. Muy bien, contienen muy bien, ¿Hormonas? contienen electrolitos, muy bien. 2, contienen muy bien, ahora sí viene mi clase, contienen agua. 3 contienen, ¿qué dijeron? 3 contienen hormonas. ¿Y 4 qué contiene? ¿Qué le falta? Enzimas. Enzimas, ¿no? Voy a dibujar acá una enzima, ¿no? Más o menos, mejor lo escribo. Enzimas, ¿correcto? Enzimas. Entonces, profesor, entonces, ¿la saliva tendrá agua? ¿La saliva tiene agua o no? Sí. ¿Va a tener electrolitos o no? Sí, profesor. Sí. ¿Va a tener enzimas o no? Sí, también. Sí, por ejemplo, la alfa-amilasa salival. Miren, acá tenemos la glándula parótida y tiene su conducto, ¿no? Mire, con su conducto. ¿Y va a dónde va a drenar? A la cavidad oral. Y esa saliva se va a mezclar con los alimentos, ¿correcto? Muy bien, qué interesante. Miren, acá hay una gráfica. Es muy importante esta que lo mencionemos. Por ejemplo, miren, la saliva puede tener estímulo simpático y el estímulo parasimpático. Estímulo simpático y estímulo parasimpático. Por ejemplo, el estímulo simpático sucede cuando ustedes están haciendo ejercicio. Vamos a poner un ejemplo, ¿ya? Vamos a poner un ejemplo, a ver. A ver, imagínense si yo les digo, sabían que han tomado San Fernando, ¿no? Sí, profesor. Sí, profesor. Quieren quemar nuestra facultad, mire, se pasan, ¿no? ¿Cómo van a hacer eso? O sea, son grupos extremistas, ¿no? Siempre, pero bueno,
Ya le cuento, ¿no? Alguna vez quemaron nuestra facultad, le cuento, ¿no? En la biblioteca estaban quemando, pero bueno, eso ya es extremo, eso es vandálico. Pero bueno, nosotros, este, terminemos nuestra clase, ¿correcto? Que es el motivo de hoy. Ya las autoridades tomarán cartas ¿no? Tomarán cartas, ¿no? Mire. Le estaba comentando, a ver, imagínense que ahorita se dan 5 vueltas a San Fernando, ¿ya? 5 vueltas corriendo, 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 corriendo a San Fernando. Después de correr, ¿cómo estarán ustedes? Cansados. Cansados, ¿no? agotados, deshidratados. Deshidratados, han perdido agua, muy bien, han perdido agua, volumen, Con mucho sudor. con mucho sudor, muy bien, Hugo, ¿no? Sudor, así como Talía decía, ¿no? Sudor, muy bien, muy bien. Entonces han perdido agua. ¿Cómo estará su saliva? ¿Cómo estará su saliva? Espesa. Espesa, muy bien, Ana, espesa. ¿Abundante o poquita? Poca. Poca saliva y espesa. Entonces, cuando ustedes hacen ejercicio, cuando ustedes se deshidratan, hacen ejercicios, comienza a actuar el simpático. Comienza a actuar el simpático. Entonces, ¿cómo va a estar la saliva? Cuando actúa el simpático, poca saliva. Y si está más espesa, ¿saben por qué? ¿No han notado que cuando uno hace ejercicio la saliva está más pegajosa? Sí, profesor. Entonces, como que hay dificultad para pasar la saliva, ¿no? Porque tiene bastantes proteínas. Pregunta de examen, ¿ya? Porque tiene bastantes proteínas. La saliva va a estar más espesa porque tiene bastantes proteínas. Entonces, miren, vamos a ver los efectos del simpático. Miren, vamos a ver. Sobre todo se da cuando uno se deshidrata, pierde bastante saliva. A ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver acá, miren. ¿Cuándo actúa el sistema simpático? Por ejemplo, hemos puesto un ejemplo cuando el paciente está deshidratado, ¿no? Cuando el paciente está deshidratado, deshidratado, o cuando ha hecho ejercicio, ¿ya? Vamos a poner E de ejercicio. Entonces, ¿cómo decimos? ¿Cómo está la saliva? ¿La producción salival? ¿Cómo está? Escasa. Escasa, muy bien, está actuando el simpático. ¿Esta producción de poca saliva va a durar una semana, un mes, o es solo algo pequeño, transitorio? Transitorio. Es algo transitorio nada más, con un ratito que la saliva, ¿no? Y cuando está pegajosa, algo así, porque hay aumento de Proteína. proteínas, ¿no? Y esta saliva, muy poquita, va a estar baja en sodio, en potasio y en iones, ¿no? Y hay una disminución de la secreción, se produce poca saliva, ¿correcto? Eso es los efectos del simpático, sobre todo cuando una persona pierde volumen, está deshidratada, hace ejercicios. ¿Se entendió? Sí, profesor. Ya, muy bien. Miren, Sí, acá hay una profesor. gráfica muy bonita. Miren, para ver, miren, qué es lo que pasa cuando uno produce. Miren, generalmente siempre se produce saliva. Siempre va a haber una producción de saliva, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner en ejemplo, ¿no? Más o menos uno, ¿cuánto de saliva produce? Más o menos cuánto. Miren, acá vamos acá. Acá. ¿Cuánto de saliva producimos por minuto? 0.4 aproximadamente. Muy bien. ¿No? Más o menos, profesor, más o menos. Vamos a poner acá. Más o menos por acá. 0. Por acá, vamos a poner por acá, ¿no? Más o menos por ahí, ¿no? Más o menos. ¿Esto cuánto sería, profesor? 0.4, ¿no? ¿0.4 qué? Mililitros por minuto. Mililitros por minuto. Muy bien, los felicito, están atentos. Qué bonito, ¿ves? Qué bonito, ¿ves? Así es, ¿no? 0.4 mililitros. Cuando están en reposo, ¿no? Por ejemplo, ahorita. ¿Ahorita están produciendo saliva? ¿Están produciendo saliva o no? Sí. Sí, están produciendo, pero es mínima, ¿no? Pero, profesor, ¿pero qué pasa cuando hay estímulo? Cuando están comiendo, ¿no? Imagínense algo que les gusta, algo que les gusta. ¿Algo que les gusta?
¿No les gusta nada, muchachos? Unos fideos rojos, profesor. Unos fideos rojos riquísimos, imagínense, ¿no? Jugositos con su pollito, imagínense, ¿no? O un arroz con pollo, o un cevichito, miren, imagínense, un cevichito con un picante, mire, fresquito, ahí con su camotito, con su yuquita, o con bastante ají, ¿no? Qué rico, ¿no? O imagínense, no sé, ¿qué otro plato les gusta? A ver, ¿otro plato? La causa. La causita, ¿no? Una causita riquísima, imagínense, ¿no? Que por ahí le prepara la persona que ustedes quieren, ¿no? Profesor, ¿qué es lo que pasa? En ese momento hay estímulo. Lo que pasa que les había dicho, ¿no? Diversos alimentos van a estimular a los receptores de la lengua, esa información va al tronco cerebral, de ahí a los núcleos salivales, luego esa información vuelve a las glándulas y se secreta más saliva, más y más saliva. Aproximadamente cuando hay estímulo, ¿cuánto de saliva se produce por minuto? ¿Cuánto? 7 mililitros por minuto. 7 mililitros Minuto. en un minuto. Ahora imagínense que ustedes están comiendo en 30 minutos. ¿Cuánto de saliva se produce? 7 por 30. ¿Cuánto se produce en media hora? 210 mililitros. 210, ¿no? O sea, usted en 30 minutos, cuando está comiendo, miren la cantidad inmensa que va a producir. 210 mililitros. ¡Wow! 210 mililitros, ¿no? Profesor, wow, no sé, quizás no se dieron cuenta, pero sí, se produce esa cantidad de saliva para que se forme el quimo. Por ejemplo, ese quimo, por ejemplo, es saliva que se mezcla con todas las secreciones, ¿no? Y eso va por todo el tracto gastrointestinal. Miren, qué interesante. Miren, acá hay algunos factores que van a inhibir la producción de saliva. Miren, acá hay algunos factores que van a inhibir, ¿ya? Factores, miren, acá lo voy a poner con rojo, para que no se olviden. ¿Qué color quieren a ver que utilice? A ver, ¿qué color? Díganme. Rojo, profesor. Ya, rojo. Muy bien. Por ejemplo, factores inhibitorios, ¿no? De la producción de saliva, de los núcleos salivales. Por ejemplo, cuando usted está con fiebre. Cuando usted está con fiebre, va a inhibir la producción de saliva. Porque, profesor, ¿pero por qué? Porque cuando uno está con fiebre, se deshidrata, pierde más agua por evaporación. Entonces, si yo pierdo agua, ¿cómo va a estar mi saliva? Disminuida. Otro, cuando tienen sueño, cuando están durmiendo, producen menos saliva, ¿no? Pero sí producen saliva, porque no sé si han notado al día siguiente, a veces cuando amanecen, toda la almohada está mojada, ¿no? Ya está todo lleno de baba. Así lo llaman. Es que no es baba, ¿no? Pero no. Uy, mira, tu almohada está con baba ahí. No es baba, es saliva, ¿no? Es la saliva que se ha producido, ¿no? Y que ahí ha mojado la almohada, ¿no? Pero se produce poca saliva, ¿no? ¿Ya? Entonces, el sueño va a inhibir la producción de saliva. ¿Cuál es el otro factor que inhibe la producción de saliva? El temor. El temor, el miedo, ¿no? Van a producir menos saliva. Muy bien. Y miren, qué bonito. Esta gráfica es muy interesante. Yo quiero que miren. ¿Qué glándula es esta? ¿Cómo se llama? ¿La glándula? ¿De qué tipo? ¿Qué glándula es? Jóvenes. La glándula salival. Muy bien. La glándula salival, ¿no? Así es, la glándula salival. Hay puntos suspensivos. La glándula salival. Por ejemplo, acá está constituida, miren acá las células acinares, miren acá están las células acinares, esto es una célula acinar, la glándula salival, célula. Y miren, ¿qué es lo que va a producir? ¿Qué es lo que va a producir, por ejemplo, la saliva? Produce la amilasa, una enzima que se llama la alfa-amilasa salival, produce proteínas como la mucina. La saliva va a tener iones como el bicarbonato, va a tener como el sodio, como el potasio, como el cloro, pero principalmente la saliva va a tener una gran cantidad de agua.
agua, bicarbonato. Todos estos son los componentes de la saliva. No olvidemos, ¿no? Todos estos son los componentes de la saliva. Muy bien, estas son, a ver, ¿hasta ahí alguna pregunta, jóvenes? ¿Hasta acá alguna pregunta? No, profesor, todo claro. Todo claro, profesor. Ok, muy bien. A ver, continuamos. A ver. Acá se ve dice fases de la secreción gástrica, ¿no? Sí se ve, ¿no? Sí, profesor. Sí, Ya, profesor. muy bien. Vamos a ver, fases de la secreción gástrica. Miren, la fase de la secreción gástrica significa que tiene tres fases. Uno, la fase cefálica, la fase gástrica y la fase intestinal. La fase cefálica significa que es aquella fase que va a producir el 30% de la secreción gástrica. ¿Cómo así, profesor? Explique, ¿cómo así? Por ejemplo, cuando usted ve un alimento, ve, por ejemplo, miren, ahí un pollito, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner una ensalada César, ¿no? Una ensalada en la cual hay pollito, su paltita, su tomatito, ¿no? O sea, el estímulo visual, el solo ver alimentos aumenta más secreción gástrica. Si usted va a oler los alimentos, huele. Ajá, qué ricos tallarines. El solo oler, ¿no? ¿no? Va a estimular los receptores olfatorios, la información llega al cerebro y del cerebro la información va hacia el estómago y se producen más secreciones. Entonces, cuando usted ve el alimento, cuando usted va a oler el alimento, cuando va a tocar el alimento, ¿no? Es por eso que, miren, quizás ustedes van a ser nutricionistas infantiles. Y también por eso que en el niñito es importante cuando él recién está aprendiendo a comer, ¿qué debe hacer con los alimentos? Cuando recién están comiendo los bebitos, ¿no? ¿Qué hace con los alimentos? ¿Ensuciarse? Ya, ¿Meterse eso a la pero, boca? pero ¿qué es lo que saborean el niñito? ¿Qué es lo que disfruta? ¿Textura? La ¿El sabor? La textura, ¿no? El tacto, miren. Ok, claro que el niñito va a poder ver, oler y tocar. Cuando uno toca el alimento, la textura, ¿no? Esto estimula a receptores, ¿no? Hay receptores de presión, diversos receptores, y eso lleva información ¿a dónde? Al cerebro. Luego del cerebro, a dónde van las glándulas gástricas y produce más secreción. Entonces, es parte del proceso digestivo el tocar, el palpar, el oler, a veces, ¿no? El oler el alimento, el ver el alimento, para que produzca más secreciones. Y estas secreciones ayudan al proceso de digestión. ¿Ven? Qué interesante, ¿no? Entonces, esa es la fase cefálica. ¿Y en cuánto contribuye? Con un 30% de la secreción gástrica. Luego hay la fase gástrica, cuando el alimento, o sea, ya cuando el bolo alimentario llega al estómago, cuando el alimento llega al estómago, el estómago Se estira, se ensancha. se ensancha, se dilata, y la dilatación del estómago estimula a receptores nerviosos y van a aumentar la producción de ácido. O sea, la distensión del estómago produce un 60% de la secreción gástrica. Y el otro 10% de la secreción gástrica es la fase intestinal. Cuando el alimento está en el intestino, aumenta la producción de secreción gástrica. ¿En un cuánto por ciento? En un 10%. Esta es una gráfica en la cual nos dice, por ejemplo, que hay una hormona que se llama la gastrina. ¿Ya? Profesor, ¿y esa hormona qué es lo que hace? La gastrina, sobre todo, aumenta la producción de ácido clorhídrico. La gastrina es una hormona que aumenta la producción de ácido clorhídrico, ¿no? Y varía durante el día, ¿no? Las hormonas no se mantienen. Esta es una gráfica en la cual nos enseña que las hormonas no están de una manera constante, homogénea a nivel sanguíneo, sino que durante el transcurso de los días va variando los niveles hormonales de la hormona gastrina en picogramos por mililitros. Y profesor, de qué se encarga la gastrina? Aumenta la producción de ácido clorhídrico, ¿ya? Aumenta la producción de ácido clorhídrico. Miren, a ver, alguien que me desea ayudar, a ver, por favor, un nombre. ¿Alguien que me ayude?
Yo, profesor. Ya, ¿su nombre dice? ¿Su nombre? Soy yo, profesor Demi. Demi, Nuevamente. muy bien, Demi. Demi, muy bien, la felicito, Demi. ¿Ah? Usted es una persona muy colaboradora. Siempre, nunca pierde ese espíritu. Ay, muy bien. A ver, vamos a ver. Los componentes del jugo gástrico, ¿no? La mayor cantidad de jugo gástrico en un 99%, ¿qué contiene Demi? ¿Qué contiene? Agua. Agua. El 90% del jugo gástrico, 99,45, es agua. Menos del 1%, ¿qué contiene? Sólidos. Sólidos, ¿no? Sustancias sólidas. Estas sustancias sólidas pueden ser sustancias orgánicas e inorgánicas. Orgánica e inorgánica, ¿no? Muy bien. Orgánica e inorgánica. Por ejemplo, las sustancias orgánicas, ¿ya? Pepsinógeno, mucina, gelatinasa, ureasa, anhidrasa carbónica, catepsina, gastrixina, renina gástrica, factor intrínseco de Castlé, lisozima, ¿no? Son sustancias orgánicas que se encuentran en el ácido o en el jugo gástrico. Pero aparte también tenemos sustancias inorgánicas, ¿no? Profesor, ¿qué sustancias inorgánicas hay en el jugo gástrico? A ver. Por ejemplo, hay ¿no? ¿Qué es esto? Ácido clorhídrico. Ácido clorhídrico, cloruro de Sodio. cloruro de sodio. Así como hay un cloruro de sodio, hay un cloruro de Potasio. potasio, cloruro cálcico, ¿no? Fosfatasa cálcica, fosfato magnésico y los bicarbonatos. Todo eso, licenciados, todos estos componentes o constituyentes los vamos a encontrar en el jugo gástrico, ¿no? Cuando el estómago secreta. Y la mayor cantidad de jugo gástrico contiene agua. Y dentro de las sustancias sólidas hay orgánicos e inorgánicos. Orgánicos e inorgánicos. Miren, así como hace un rato se acuerdan que decíamos los factores inhibidores de la producción de saliva. ¿Cuáles eran los 3 factores inhibidores de la producción de saliva? El sueño, el Sueño, temor, el temor, temor. sueño, temor y fiebre. Muy bien, ¿no? Son factores que inhiben a la producción, son factores que inhiben a la producción de saliva, ¿no? Por ejemplo, acá hay factores estimulantes. Que esté con positivo significa estimulante, ¿ya? Estimulante. Son factores estimulantes a la producción de, por ejemplo, de ácido clorhídrico. HCl. Célula parital. Por ejemplo, ¿qué sustancia va a estimular? Por ejemplo, el nervio vago. ¿Qué sustancia estimula a la producción de ácido clorhídrico? El nervio vago. Segundo, la hormona. ¿Cómo se llama la hormona? Gastrina. La gastrina estimula la producción de ácido clorhídrico. Otro, la histamina estimula la producción de ácido clorhídrico. La histamina estimula la producción de ácido clorhídrico. Y por último es el calcio. El calcio no se olviden, el calcio estimula la producción de ácido clorhídrico. Así como hay factores estimulantes, hay factores inhibitorios de la producción de ácido clorhídrico, ¿ya? ¿Qué inhibe la producción de ácido clorhídrico? La somatostatina. Muy bien, la somatostatina inhibe, acá está raya negativa, inhibe la producción de ácido clorhídrico. Otro, la secretina inhibe la producción de ácido clorhídrico. La neurotensina disminuye o inhibe la producción de ácido clorhídrico. Y el péptido YY. Hay un péptido YY, ¿ya? Este péptido YY generalmente es producido por el páncreas. Va a ser un factor inhibidor de la producción de
ácido clorhídrico, ¿no? De HCl. ¿Hasta aquí se entendió, jóvenes? Sí, profesor. Ya, muy bien. Miren, acá, miren, esta es una gráfica muy bonita, por favor, jóvenes, ahí despierten, por favor, los que están durmiendo. Esto es la mucosa gástrica, miren la mucosa gástrica. Miren, esta región de la mucosa vamos a ver que se amplifique, ¿ya? Esta región de acá, se amplifique. Acá se ha amplificado, ¿no? Acá están las células de la mucosa. Y acá hay una capa protectora. ¿Esta capa protectora qué va a tener? Profesor, ¿capa protectora de qué? Del ácido clorhídrico. Pues por acá vamos a tener el ácido clorhídrico que va a dañar pues, algunas células mucosas del estómago. Y tiene su capa protectora, su escudo protector. ¿Esa capa protectora qué contiene? Moco. Mucus, que es una proteína que contiene mucina. Otro que contiene Bicarbonato. bicarbonato, ya un factor protector. Nuestro mismo organismo se cuida. Profesor, pero ¿qué pasa si usted come, por ejemplo, toma alcohol, fuma? Entonces ya no se va a producir menos estos factores protectores, ¿ya? Otro factor protector, ¿no? De todo esto, del mucus y bicarbonato, esto nos va a dar un pH de 7, un pH neutro. Mientras que más externamente vamos a tener el ácido clorhídrico con un pH de 2, ¿no? ¡Wow! Un pH de 2, esto, o sea, este pH puede dañar la mucosa, pero felizmente tenemos esta capa protectora, no lo olvidemos. Y miren, vamos a hablar un poquito de la secreción pancreática. A ver, ¿quién me ayuda a leer? ¿Alguien que no haya leído, por favor? ¿Alguien que no haya leído? No se peleen, muchachos. ¿Alguien que me ayude? Yo, profesor. Muy bien, hijo. ¿Cuál es su nombre? Hugo. Hugo, usted siempre tan colaborador, nunca pierde ese espíritu. A ver, vamos a leer Hugo. Si no sabe, no se preocupe, yo estoy para ayudarle. A ver, es un caso real, ¿eh? Es una foto de la unidad de cuidados intensivos donde trabajo, ¿no? Claro que acá le tapé esto, le puse esto para que no se sepa la identidad. Pero a ver, Hugo, ayúdeme. Caso clínico de Mariano. Mariano, de 55 años, acude a EMG. Emergencia. Emergencia con TE. Tiempo de enfermedad. Tiempo de enfermedad, 12 horas. Luego de comida copiosa, presenta cuadro de dolor abdominal en faja intenso, 7 de 10, asociado a náuseas y vómitos e insuficiencia respiratoria. Con las siguientes FB. Funciones vitales. Funciones vitales. FC. Frecuencia cardíaca. Frecuencia cardíaca 125 por minuto. Frecuencia respiratoria 38 por minuto. El PA. Presión arterial. Presión arterial 60 de 40. La saturación 87%. Se le realizan exámenes de laboratorio y se evidencia amilasa 800 unidades por litro y lipasa 800 unidades por litro. Pasa a unidades UCI. Unidad de cuidados intensivos. Unidad de cuidados intensivos para manejo e inicio de ventilación mecánica. Durante su estancia en unidades unidad de cuidados intensivos. Unidades de intensivos, a las 48 horas presentas DOMS más falla renal que ingresa a la hemodiálisis, más hipertensión abdominal que requiere cirugía. Muy bien, gracias. Muy bien, ¿no? A ver, ¿cuál es el órgano que principalmente se ha afectado en Mariano? ¿Qué órgano? ¿Cuál es el que está mayor comprometido que ha hecho que se complique Mariano? Su páncreas, ¿no, profesor? ¿Y qué puede hacer que el páncreas no funcione bien o haga pancreatitis? Por ejemplo, los cálculos.
la comida copiosa, por eso no sirve darse sus atracones, ¿ah? Hay que tener mucho cuidado, ¿no? La comida copiosa, abundante, puede originar, puede exacerbar los cuadros de pancreatitis. Otro dato que encontramos para hacer el diagnóstico de pancreatitis, miren, la amilasa y la lipasa, que son enzimas pancreáticas, están elevadas. Tanto la amilasa y la lipasa, que son enzimas pancreáticas, están incrementadas. Lo normal debe ser menor a 50 unidades por litro, pero acá está por encima de 800 unidades. Entonces va a favor de la pancreatitis, ¿correcto? Y al final, miren, al final, profesor, ¿y por qué le hicieron esta bolsita? Miren, acá están, ¿qué es esto? ¿Qué se ve esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Intestinos? Los intestinos. Lo que pasa es que cuando hay una pancreatitis, eso genera un estado proinflamatorio, ¿no? Ya tuvieron su seminario, ¿no? Romina. ¿Su seminario de qué era? ¿De qué era su seminario? Síndrome de intestino, ¿no? Irritable, ¿no? Generalmente, mire, la pancreatitis genera un estado proinflamatorio, ¿no? Entonces, esa inflamación se generaliza y también va a producir inflamación de los intestinos, edema, aumento de volumen. Y cuando aumenta el volumen los intestinos, no tiene por dónde fugar porque está alrededor, está la pared, y no tiene por dónde fugar. Entonces, los órganos se comienzan a dañar, se comienzan a necrosar, se comienzan a morir. ¿Y por qué se mueren, profesor? Debido al incremento de la presión al interior del abdomen. Y una forma para disminuir la presión, hacen este corte que se llama laparotomía y colocan una bolsa que se llama la bolsa de Bogotá. ¿Ya? Porque ¿dónde se crea esto? En Bogotá. ¿Para qué? Para tratar de evitar que aumente la presión y si todo está cerrado, todos estos intestinos se necrosan, así como esta parte negra que se ha necrosado, todo esto se necrosaría. Entonces, esto es un tratamiento para disminuir la presión intraabdominal. ¿Y por qué se produjo aumento de la presión intraabdominal? Por la pancreatitis. La pancreatitis es el órgano que se ha dañado y a partir de eso todo se altera. ¿Hasta ahí se entendió? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Pregunta, por favor. Pregunta. Todo bien, profesor. Muy bien. Entonces, miren, vamos a ver el páncreas. El páncreas tiene dos funciones, exocrina y endocrina. Exocrina porque produce sustancias como, por ejemplo, enzimas para carbohidratos, enzimas para proteínas y enzimas para lípidos. La función endocrina porque produce hormonas. Vuelvo a repetir por segunda vez. El páncreas tiene dos funciones, exocrina y endocrina. La exocrina porque produce secreciones, ¿no? Por ejemplo, las enzimas para carbohidratos, enzimas para proteínas, enzimas para lípidos. Y la función endocrina porque produce hormonas, ¿no? Hormonas, ¿no? El páncreas más o menos pesa 100 gramitos. ¿Y dónde va a drenar? Miren, la secreción pancreática, miren, acá tenemos el páncreas, acá tenemos el conducto pancreático de Wirsum, es el principal. ¿Dónde drena? En el duodeno. ¿Dónde? En el duodeno, ¿no? Duodeno. Acá está el estómago, acá está la válvula, muy bien, la válvula pilórica. Primera porción de duodeno, segunda porción de duodeno, tercera porción de duodeno. Entonces, esta secreción pancreática, ¿dónde drena? En la segunda porción del En duodeno. la segunda porción, ¿no? Del duodeno, la secreción pancreática. Miren, acá tenemos la vesícula biliar. La vesícula biliar también drena igual, en el mismo esfínter, ¿no? Muy bien. Miren, acá tenemos esto es una glándula. ¿Qué glándula es esta? ¿Glándula de qué tipo? Pancreática. Esto es una glándula pancreática, ¿no? Acá está la glándula, acá está su ducto. Acá está el conducto principal. Esta glándula pancreática está constituida por células, ¿no? Células acinares. ¿Y qué se va a producir? Se va a producir, por ejemplo, secreción pancreática. ¿Y esa secreción pancreática contiene agua? ¿La secreción pancreática contiene agua? Sí. Sí, contiene agua, contiene electrolitos. La secreción pancreática contiene sodio, potasio, cloro, bicarbonato, agua.
pero también va a tener principalmente abundante bicarbonato, ¿ya? La secreción pancreática fundamentalmente tiene más bicarbonato, bicarbonato, bicarbonato. Y miren acá, la cantidad de bicarbonato va a ser 52 miliequivalentes por litro. Acá, miren, mientras se va eliminando más, se va secretando más bicarbonato. Miren, acá tenemos, ¿no? 56. Acá tenemos de bicarbonato 92. Y acá tenemos de bicarbonato 108. Y finalmente acá tenemos bicarbonato 120, ¿no? Miliequivalentes, ¿no? La cantidad de bicarbonato que secreta el páncreas es más o menos 120, ¿no? Miliequivalentes. Profesor, ¿y por qué drena tanto bicarbonato? ¿Para contrarrestar qué? Jóvenes. El ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico, muy bien, lo máximo, qué alegría. Miren, acá hay una comparación del jugo pancreático con el plasma. Por ejemplo, acá está el plasma. El plasma va a contener sodio, es el catión más abundante, luego cloro, luego bicarbonato y potasio. En cambio, el jugo pancreático sigue siendo igual, ¿no? Va a tener gran cantidad de sodio, va a tener también bicarbonato, cloro, potasio. Muy bien. ¿Se acuerdan que decíamos que el páncreas tiene dos funciones, endocrina y exocrina? Endocrina y exocrina. Quinta vez que repito, el páncreas tiene dos funciones, endocrina, exocrina. Endocrina porque produce hormonas y exocrinas, la exocrina porque produce, secreta enzimas, ¿no? Hay enzimas para carbohidratos. Profesor, una consulta. ¿Esos serían los jugos pancreáticos? Los Esas jugos enzimas. pancreáticos, sí. Ah, Hija, ya. perfecto, los jugos pancreáticos. El jugo pancreático, ¿por qué? Porque ese jugo pancreático, ¿dónde se va a drenar? En la segunda porción del duodeno. Y ahí se mezcla con toda la comida, pues se mezcla con toda la comida, se mezcla, se mezcla, se mezcla. Y ahí ese jugo pancreático va a tener enzimas para carbohidratos. Va a tener enzimas para proteínas, las proteasas. Y también va a tener enzimas para lípidos. Todo eso va a tener los jugos pancreáticos. Enzimas para carbohidratos. Por ejemplo, ¿qué enzima para carbohidratos? La amilasa pancreática. ¿Qué enzima para proteínas? Las proteasas. Para lípidos, lipasas. Bueno, esto es tarea para ustedes, esto sí para que lean. Miren, el año pasado también le dejé a sus compañeros tarea. Tarea, ¿ya? Tarea. Profesor, por ejemplo, tiene que aprenderse qué es la tripsina, la quimioptricina, la elastasa, la carboxipeptidasa y carboxipeptidasa. Jóvenes, de acá ha venido una pregunta, ¿ya? El año pasado. ¿Me escucharon? Sí, profesor. Ya, muy bien, ya tienen. Si van a sacar 19 y si leen esto, más con todo lo que van a leer esto, ya tienen su 20, ¿eh? Y miren, como les decía, finalmente, la secreción pancreática, ¿qué libera? La secreción pancreática libera agua, bicarbonato, electrolitos como el sodio, potasio, calcio, ¿no? Etcétera. Pero también va a liberar enzimas, ¿no? Enzimas para carbohidratos como como la amilasa pancreática, proteína como las proteasas, como las carboxipeptidasas y enzimas para los lípidos. No olvidemos. ¿Cuál es la causa más frecuente de pancreatitis, jóvenes? ¿La causa más frecuente de pancreatitis? Muchachos, ¿cuál es la causa más frecuente de pancreatitis? ¿La etiología? ¿A qué se debe? ¿Están ahí? Los cálculos. Los cálculos, muy bien. Los cálculos biliares, 40%. El alcoholismo, ¿no? Cuando toman en la semana de nutrición, ¿no? Cuando se realizan sus quincanas, la quincana de nutrición. El 30% de los casos de pancreatitis están asociados a alcohol. Otros, hipertrigliceridemia, 5%. Y menos del 5% los fármacos. Muy bien. Y por último vamos a hablar de la fisiología hepática. Muy último, miren las últimas diapositivas, jóvenes, las últimas diapositivas.
Vamos a ver caso clínico de Lucía. Lucía, yo voy a leer. Lucía, de 27 años, con tiempo de enfermedad de 5 días, es llevada a emergencia del Hospital Nacional 2 de Mayo por presentar malestar general, coloración amarilla de piel y mucosas, está amarilla, escleras amarillas, ¿no? De piel y mucosas y fiebre. Se hospitalizó con bilirrubina total de 13 miligramos por decilitro, aminotransferasa oxalacética 1977 y aminotransferasa pirúvica 5975. Profesor, ¿qué es esto? ¿Qué son estas? Ah? Son enzimas hepáticas que se incrementan cuando hay hepatitis. También conocidos como TGO y TGP, ¿no? Voy a poner acá para que no se olviden. TGO y la famosa TGP. TGO y TGP. Profesor, ¿y cuándo se incrementa este TGO, aminotransferasa oxalacética? Es conocido como TGO. Aminotransferasa pirúvica como TGP. Se incrementa cuando hay daño del hígado, destrucción de los hepatocitos. Ahí se incrementa, ¿ya? ¿Y cuándo se incrementa? Cuando hay daño celular, daño de los hepatocitos. Aparte, la fosfatasa alcalina está a 157, el tiempo de protrombina está a 25 y el fibrinogen 85 miligramos por decilitro está disminuido. Lo normal de fibrinogen debe ser por encima de 150. Al 7º día, Lucía presenta parada cardíaca, el cual no responde a maniobras de resucitación y fallece. Lamentablemente fallece, ¿no? Muy bien. Profesor, ¿cuáles son las funciones del hígado? El hígado principalmente, ¿qué forma, jóvenes? La bilis. El hígado forma la bilis, formación de bilis. ¿Dónde se almacena la bilis? En la vesícula. Muy bien. Vuelvo a repetir, ¿dónde se almacena la bilis? En la vesícula biliar. Así es. ¿Y solo se almacena en la vesícula biliar? ¿Qué otra cosa más sucede en la vesícula biliar con la bilis? Se concentra. Se concentra, muy bien, hija, la felicito, se concentra, ¿no? En el hígado también hay metabolismo de nutrientes, hay metabolismo de vitaminas, de lípidos, hay metabolismo de proteínas, carbohidratos, correcto. Toxinas, ¿no? En el hígado se pueden metabolizar distintas sustancias, ¿no? Se van a metabolizar drogas, esteroides, etc. Importante, en el hígado se producen muchas proteínas, como la albúmina, las globulinas, los factores de coagulación se producen en el hígado. En el hígado también tiene células de defensa que se conocen como células de Kupffer. Son células, ¿no?, fagocitarias que vamos a encontrar a nivel del hígado y que lo va a proteger. Miren la penúltima diapositiva, esperen un ratito. Esto es un corte histológico del hígado. El hígado, miren acá, las células son los hepatocitos y es un órgano muy vascularizado, muy frágil, muy fiable, puede sangrar. Miren acá tenemos, miren, arteriolas, ramas de la hepática, tenemos los conductos biliares por donde pasa la bilis, tenemos la vena cava inferior, ¿correcto? Entonces vamos a estar, es un órgano muy vascularizado, tiene muchos vasos arteriales, vasos venosos, ¿no? Vasos venosos y conductos biliares. Acá hay un término que nunca van a olvidar, se conoce como la triada portal. La triada portal, ¿en qué órgano lo vamos a encontrar? ¿En qué órgano nada más? En el hígado. En el hígado, así es. La triada portal es del hígado. Muy bien, hígado. La triada portal es del hígado. ¿Y esta triada portal de qué está constituida? Está constituida, por ejemplo, ¿no?, de una rama de la arteria hepática, de una rama, por ejemplo, de la vena, ¿correcto? Y con un conducto biliar. Esto vendría a ser el conducto biliar, ¿correcto?
¿Y de qué está constituida la bilis? La bilis, por ejemplo, ¿la bilis en qué ayuda? La bilis ayuda en la emulsificación de las grasas, o sea, transforma las grasas grandes en grasas más pequeñas. Ayuda en la emulsificación de las grasas. Por ejemplo, la bilis, por ejemplo, ¿qué contiene la bilis? Por ejemplo, la bilis va a contener sales biliares, SB, sales biliares, ¿no? Sales biliares, tiene fosfolípidos, tiene agua, tiene iones como bicarbonato, sales biliares, etc. ¿Ya? Todo eso tiene la bilis, pero principalmente, profesor, ¿la bilis tiene colesterol? Sí tiene colesterol. ¿La bilis tiene agua? Sí tiene agua, ¿correcto? ¿Tiene electrolitos? Tiene electrolitos, ¿no? Muy bien. Muy bien, jóvenes. Acabamos, muy bien. Jóvenes, ¿alguna pregunta? Estaba bonita nuestra clase, ¿no? Qué interesante, ¿no? ¿Cómo aprendemos? Han estado atentos, Todo ¿no? claro. Muy bien, gracias Gladys. Ok, muy bien, gracias Romina. Muy bien, estimados estudiantes. Miren, hemos tenido nuestra clase, tranquilos. Ha estado muy bonito, hemos podido aprender un poquito más sobre la fisiopatología de las secreciones. La clase pasada también hablamos de la parte gastrointestinal, ¿no? Y bueno, los felicito, gracias por su paciencia, tiempo, ¿no? Y gracias por saber buscar soluciones, ¿no? Y hemos tenido nuestra clase. Estamos al día, todo ok. ¿Ya, jóvenes? Entonces, eso sería, cuídense mucho, por favor. Y ustedes saben que hay un cariño especial por nutrición, ya mi comadre está ahí, personas que quiero muchísimo están en nutrición, así que, ya, corazoncito, cuídense por favor. Hasta luego, profesor. Cuídese. Hasta luego. Luego,